pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Demos un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por su palabra bendita. Un pueblo en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, amado hermano. Cristo vive. Dígale a su hermano que está al lado: Cristo vive. Amén. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy traemos este tema para compartir con ustedes la resurrección de Jesús y su importancia. Dígalo ahora sí. Y su importancia. La resurrección de Jesús y su importancia en mí, amado hermano, en ti, en nosotros. La muerte y la resurrección de Cristo son igualmente importantes y no podemos separarlas. Van acompañadas, están interrelacionadas y tienen un gran impacto en la vida de toda la humanidad. Con la muerte y la resurrección de Jesús se producen cosas diferentes, pero que están necesariamente relacionadas. La muerte y la resurrección de nuestro Señor son realmente inseparables, así como el tejido y los hilos de la tela están compenetrados. No hay manera de poder extraer y separar sin tener el mismo impacto para la vida de las personas. Para nosotros, la cruz de Cristo obtuvo la victoria que nunca hubiéramos podido obtener por nosotros mismos. Por eso la palabra dice en Colosenses capítulo 2 versículo 15, puede leerlo conmigo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Por eso es que la cruz obtuvo la victoria que tú y yo jamás hubiéramos podido obtener. En este contexto histórico también se nos hace ver, por el lado del profeta Isaías, algo muy relevante sobre esta temática. En el capítulo 53, solo como referencia, del versículo al 4 al 8, resumidamente, podemos obtener lo siguiente: en la cruz Dios cargó nuestros pecados sobre su Hijo Jesús y Él soportó el castigo que nos correspondía. De tal manera que usted en su casa puede hacer una lectura más profunda de Isaías 53 y va a encontrar esta verdad resumida. Asimismo, en su muerte, Jesús tomó sobre sí la maldición que introdujo Adán. Y eso, Gálatas 3:13, también nos da la base bíblica para soportar esta aseveración, esta aclaración teológica. Con la muerte de Cristo, nuestros pecados perdieron el poder de gobernar sobre nosotros, de acuerdo a lo que Pablo también le dice a los romanos en el capítulo 6, un hermoso capítulo de bendición, con verdad profunda, significativa y de impacto para todo aquel que se identifica como hijo de Dios. Con su muerte, Jesús destruyó las obras del diablo. Todo esto en relevancia, amado hermano, lo que estoy mencionando hasta el momento, de la importancia de la muerte de Jesús, de la cual hablamos un poco más profundamente el día viernes en el culto aquí de las 7 palabras. Por ejemplo, dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero también condenó a Satanás. No solamente destruyó las obras del diablo, sino que también destruye a Satanás Jesús con su muerte. Juan 16:11 dice lo siguiente: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En ese sentido vemos lo que la muerte de Jesús ha provocado, sigue provocando y provocará. También aplastó la cabeza de la serpiente. Ese es el protoevangelio desde el inicio, desde Génesis capítulo 3 versículo 15, lo que el mismo Señor estaba hablando en ese momento a Adán y a Eva, y se cumplía, amados hermanos, con la venida de Jesús a dar su vida en la cruz, al dar todo por cada uno de nosotros. Ahora, en medio de todo esto, gracias a la resurrección de Jesús, dejamos por un momento la muerte a un lado y ahora nos enfocamos en la resurrección de Jesús. Esta resurrección de Jesús es una promesa que se cumple en cada uno de los hijos de Dios. Es una promesa que se cumple en cada uno de nosotros. Lo decíamos hace un momento en Juan 14:19, porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Es lo que Jesús estaba prometiendo. Era lo que Jesús le decía a ese grupo de hombres que estaban atentos, escuchando las palabras del Dios vivo y verdadero a través de la segunda persona de la Trinidad. Nuestro gran enemigo, la muerte, será derrotado. También lo que se nos da a entender en el contexto de la resurrección. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26. Y en esta porción se nos dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Más adelante, versículos 54 y 55 de esta misma carta dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Léalo conmigo, el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Quiero que lo lea conmigo el día de hoy, de manera que usted pueda realmente empoderarse de la victoria que el Señor Jesús, a través de la resurrección, da sobre la muerte. En ese sentido, léalo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es un día de victoria. Amén. Es un día de victoria para recordarlo por encima de cualquier otro evento en la faz de la tierra. ¿Es un día de victoria para usted? Le vuelvo a preguntar, ¿es un día de victoria para usted? Gloria a Dios. La resurrección de Jesús también es importante, porque es a través de este acontecimiento que Dios nos declara justos. No somos justos en lo que nosotros hacemos o decimos. Somos justos porque Cristo mora en nosotros. Y al morar Jesús en nosotros, es la obra de Jesús en nosotros la que nos está justificando ante el Padre. Y dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Pero dice algo más importante ahí: y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Jesús fue resucitado para que tú y yo seamos justificados. Mucha gente no comprende aún que Dios no solamente es amor. Si vemos a Dios como amor, es como estar viendo una moneda y solo verle un lado. Una moneda tiene dos lados y hay que verlo con determinación los dos lados. Y el Señor, sí es verdad, Él es amor, porque dice la palabra que Dios es amor. En 1 Juan 4:8, en la segunda parte, Dios es amor y es indiscutible, es un atributo natural de Él. Pero hay otra parte que a nadie le gusta hablar, y es la justicia. Dios demandaba que tu pecado, que el mío, que el pecado de la humanidad, alguien tenía que pagarlo. Tenía que satisfacerse la justicia de Dios, y no había manera que no fuera a través de Jesús para que tú y yo seamos justificados. Recuerden las palabras de Juan: he ahí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo la sangre de Jesucristo, del Cordero perfecto, podría justificarnos, redimirnos, justificarnos, amados hermanos, una vez y para siempre. En medio de eso, Jesús fue resucitado para nuestra justificación. El don del Espíritu Santo lo envió el Señor Jesús resucitado y ascendido. Resucitado. Recuerden siempre la historia en los evangelios y el libro de historia del Nuevo Testamento, el libro de Hechos, que nos relata cada paso de lo que estoy mencionando respecto a lo que el Señor entregó a sus discípulos y a todos sus seguidores. Al presente, mucha gente se sigue preguntando si Jesús resucitó realmente. Muchos cuestionan que este hecho sea real. Muchos siguen difamando el nombre de Dios. Muchos ahora alegan que han encontrado el cuerpo de Jesús. Muchos dicen que esto fue, desde los mismos religiosos de esa época, un gran fiasco, un gran engaño. En medio de ello, y nosotros hoy podemos decirle a esa gente de manera muy clara, con una respuesta contundente, que para esa pregunta nuestra respuesta es
que sí resucitó Jesús. Amén. Sí resucitó Jesús. Y se lo decimos a los cuatro vientos. Sí resucitó Jesucristo. Y ahora Él no está en una tumba. La tumba de Jesús está vacía. Tal vez la tumba de cualquier filósofo, de cualquier otro tipo de hombre que aparentemente ha querido resaltar algún hecho importante de Él, puede estar en un sepulcro. Pero el cuerpo de mi Señor Jesús no está en una tumba. Está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por mí, por ti, por nosotros, por cuanto nuestro Redentor vive, y por eso nosotros también vivimos. Yo vivo porque mi Redentor vive. Amén. Realmente la resurrección de Cristo, y es necesario hacernos esta pregunta de quiebre en la introducción: ¿realmente la resurrección de Cristo tiene alguna importancia para nosotros en la vida diaria? ¿O es solamente, no, es que es una vez en el año, dependiendo del calendario, puede caer abril, puede caer marzo, y bueno, solamente ese domingo de resurrección pienso en la resurrección de Jesús? ¿O pienso todos los días en la resurrección de Cristo? ¿En mi vida diaria tiene un impacto, sí o no? Y eso es lo que hoy necesitamos aclarar. Muchas personas se plantean cómo es posible que algo que ocurrió hace 2000 años pueda tener alguna relevancia para el hombre en estos días. En estos días de inteligencia artificial, en estos días de internet, en estos días de globalización, en estos días en donde, amados hermanos, ya la robótica es prácticamente no el futuro, sino el presente. Cuando vemos tantas cosas, ¿realmente la resurrección de Jesús puede tener alguna importancia para el hombre en estos tiempos? Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Al intentar contestar esta pregunta, vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios la importancia de la resurrección de Cristo que tuvo, que tiene y que tendrá para todo aquel que se identifica como un discípulo de Jesús. Veamos entonces, para dar contestación a esta pregunta, la resurrección y su impacto en nosotros. Vamos a analizar esto en primera instancia, la resurrección y su importancia en nosotros. La resurrección de nuestro Señor Jesús nos da seguridad y Él mismo enseña eso a su pueblo. La resurrección de Jesús para todo cristiano le da seguridad, pues lo decíamos hace un momento, por cuanto Él vive, nosotros también. Si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, no habría fuente de vida espiritual para los hombres. Es lo que yo siempre sostengo. Usted puede ver a alguien en la calle que no tiene a Cristo Jesús, bien robusto, bien fuerte, bien apuesto, bien sano, bien vestido, bien oloroso, pero es un zombie. Si no tiene a Cristo Jesús, es un muerto viviente. Y no como el de las series, el de las películas. No, así no. Porque ese cuerpo puede ser que esté vivo, pero su alma está muerta. Pero si tiene a Cristo Jesús, en cambio vamos a ver un cuerpo vivo, una alma viva y un espíritu vivo, pues. Amén. Entonces, si Él hubiese permanecido bajo el poder de la muerte, no habría fuente de vida espiritual y eso sería un gran problema. Si la vid estuviera muerta, ¿cómo estarían los pámpanos? Muertos. Usted sí sabe eso, ¿no? Si usted tiene un arbolito que bota limón, o que bota mango, o que bota cualquier tipo de fruta, si el tronco está muerto, si la raíz está muerta, ¿usted cree que va a haber ramas ahí dando fruto? Estarían también muertas. Y la misma palabra del Señor dice en Juan capítulo 15, versículo 5 lo siguiente: yo soy la vid, eso dice el Señor Jesús. Yo soy la vid, ¿y qué son ustedes? Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice ahí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, porque mi Señor vive, yo vivo y llevo mucho fruto. Amén. 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 Gloria a Dios. Si es así, amado hermano, nosotros tenemos la convicción de que Jesús vive. Por eso en este día, amados hermanos y amigos, la confesión de la resurrección de Jesús es la base de nuestra salvación. Porque alguien que está vivo manifiesta realmente en todo su ser que vive. Alguien que está vivo no anda
ahí enmudecido, cabeza baja, todo así en harapos, en cadena, arrastrando un poco su sombra incluso. Así no vive un cristiano. Un cristiano vive con el gozo que produce la salvación que Cristo Jesús provocó en la vida de una persona. Y lo anda diciendo a toda persona: Cristo vive. Y no solamente lo pregona, lo vive. Con su testimonio, con su actitud, con su manera de responder dentro y fuera de la iglesia. No es solamente que soy cristiano en la iglesia el domingo, soy cristiano todos los días del año, las 24 horas, los 7 días de la semana, cada día del mes, y en donde me encuentre seguiré diciendo que Cristo es real, y porque Él vive, yo también viviré. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca, y es importante lo que Pablo le dice a sus hermanos en Roma, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó ¿de dónde? De los muertos, ¿qué vas a hacer? Salvo. ¿Dónde están los salvos de Jesús en este día? Amén, gloria a Dios. Esto provoca la resurrección de Jesús. Esto provoca saber de que mi Dios no está muerto. Mi Dios vive, mi Señor vive, mi Jesús vive. Por lo tanto, es lo que puede provocar la resurrección, y también nos ofrece certidumbre en cuanto al perdón de Dios. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque si Jesús, amado hermano, no hubiese dado su vida, no hubiese derramado su sangre, no hubiese resucitado, ¿de qué salvación estaríamos hablando? ¿De qué salvación estaríamos hablando? La salvación es algo que no lo podemos comprar. La salvación no la podemos obtener por obras nuestras. La salvación no es algo que cada día me levanto y solo la aspiro y quiero llegar al Padre. Si no es por medio de Jesús, no hay manera de que tú y yo hablemos de que somos salvos en Cristo Jesús. El cristiano sabe que sus pecados son perdonados, ya que si el Padre no hubiera sido satisfecho con la expiación, con esa muerte de Jesús, esa muerte sustitutiva, porque es el vicario. Hay gente osada por ahí, y he escuchado diciendo de que has sabido ser que tenemos un vicario aquí en este mundo, usurpando el puesto de mi Cristo en la cruz. Eso es blasfemia pura. No hay otro vicario, no hay otro Jesús, no hay otro ungido como Cristo, que dio su vida por ti, por mí, por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al cosmos, a la humanidad, que ha dado a su unigénito Hijo. No hay manera que ninguna otra persona pueda usurpar el puesto que le corresponde a Jesús. Él fue el que dio su vida a favor de nuestros pecados. Y si Jesús no lo hubiera hecho y no hubiese resucitado de los muertos, estaríamos perdiendo el tiempo acá. El mismo apóstol Pablo vio esta lógica y lo expresa a los corintios en 1 Corintios 15 y 17. Y si Cristo no resucitó, imagínense, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No solamente se trataba de la cruz y de lo que vieron en la cruz, se trataba que ese era el proyecto humano, pero el proyecto divino era en la resurrección. Pocos días después de ver la culminación del proyecto humano del hombre, dando ahí Jesús 100% hombre, dando su vida en la cruz, esa es una parte del proyecto. El otro proyecto era la resurrección, el proyecto divino. Jesús resucitado de los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, estaríamos en grandes problemas. Y tal vez tendríamos que seguir haciendo como en la antigüedad, buscando un corderito, llevando una vez al año al gran sacerdote para que sacrifique y presente expiación por nuestros pecados. Estaríamos en verdaderos problemas. La gente no comprende la bendición de la dispensación de la gracia. La gracia que aún por la misericordia y la gracia, aunque suene redundante, de parte de Dios para nosotros, es una oportunidad para acercarnos a Dios cada día, para poder realmente vivir para Él y compartir el verdadero evangelio de Jesús a todas las personas. Por esta razón, la resurrección de Cristo nos permite enfrentar nuestro pasado.
¿Qué impacto ha tenido en nosotros? Es maravilloso, porque ese evento de la resurrección nos ratifica una vez más que tú y yo somos salvos. Y nos permite también ver de manera retrospectiva, ¿sí?, cómo enfrentar nuestro pasado. En Hebreos 10, del versículo del 5 al 10, tenemos algunos textos que nos dan la oportunidad de sostener esta exposición. Dice la palabra del Señor: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Estamos hablando de lo que Jesús representa al entrar en este mundo. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Quiere decir que todo lo que se venía haciendo desde la antigüedad, pues al Señor no le agradaban, al Padre. Entonces dije, versículo 7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuánta gente vive sin Cristo, autoengañándose y creyendo que sus buenas obras, que sus religiones, que sus santos de palo, de madera, de yeso, los van a salvar? ¿Cuánta gente sigue presentando sacrificio y sacrificio semana a semana, cuando Dios dice en su palabra que eso no le va a agradar? Lo único que le agrada, como bien lo dice este versículo 9, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad, y solo en esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué poder que tiene la resurrección? ¿Qué poder y qué impacto que tiene para que haya una resurrección? Primero hubo una muerte, y no fue cualquier muerte, no fue cualquier sacrificio. No es un sacrificio que hay que hacerlo cada año en Semana Santa. No es un sacrificio que hay que hacerlo cada vez que te reúnes. Es un sacrificio una vez y para siempre. Si Jesús no hubiese muerto, si Jesús no hubiese dado su sangre, si Jesús no hubiese resucitado, estaríamos en serios problemas. Pero la misericordia de Dios es tan grande que hoy se nos invita a concientizar la importancia de la resurrección en nosotros. La importancia para que tú y yo, con cada acto, cada palabra, cada acción, cada gesto, podamos realmente tributar a ese hermoso evento que nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable, que nos sacó de la muerte y nos puso en la vida, porque si mi Redentor vive, nosotros también viviremos. Segundo, de la resurrección de Cristo depende nuestra santificación. Por un lado, el Señor primero aclara todo aquello que tiene que ver con la resurrección y el impacto en nuestras vidas, tomando como principio y contexto sobre el cual se fundamenta en la muerte de Jesús. Pero hay algo importante también que el Señor establece de la resurrección de Cristo, del ungido, del Mesías. Depende nuestra santificación. Después de darnos cuenta que necesitamos cambiar, cada uno de nosotros en un momento dado, en un punto de reflexión, llegó a esa conclusión. Recibió a Cristo Jesús. Aceptó que no podía salvarse a sí mismo. Ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de la vida. Pero la vida continúa. La vida no termina cuando yo recibí a Cristo Jesús. Hay un nuevo comienzo ahora. Comienzo a vivir espiritualmente. Ya no soy un zombie en la calle, no soy un muerto viviente, ahora soy un hijo de Dios, soy parte de la familia de Dios. Ahora mi cuerpo, alma y espíritu están vivos, caminando en las calles de Guayaquil, caminando por las calles de este país, siendo luz en medio de las tinieblas, siendo la sal en este mundo, llevando el nombre de Cristo en alto. Pero la pregunta que nos haríamos es cómo encontrar el poder para poder ir dando evidencia de que nuestra vida ha sido transformada en una nueva criatura. La resurrección permite realmente que vivamos de forma diferente,
porque se nos da un poder permanente que no teníamos antes. Antes no teníamos ese poder. Antes el vicioso era vicioso, el adúltero era adúltero, el mentiroso era mentiroso, el chismoso seguía siendo chismoso. Y bueno, una serie de calificativos más que puede calificar la persona, una persona que no tiene a Cristo Jesús. Pero si la persona viene a Cristo ahora, comienza a operar en nosotros un poder que antes no teníamos, y ese poder ahora actúa permanentemente. El agente de nuestra transformación y el único que nos da vida cada día a medida que vamos creciendo es el Espíritu Santo de Dios, el Paracleto. Era necesario que yo me vaya, pero no se preocupen, decía Jesús, yo voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Paracleto. Qué lindo es saber que Jesús nos dejó al Espíritu Santo. He aquí, ya Emmanuel o Immanuel tenía que ascender al Padre, Dios con nosotros, pero ahora queda el Paracleto, Dios en nosotros, en nosotros. En ese sentido, hemos sido unidos a Cristo de forma vital. Recuerde que Él es la vid y tú y yo somos los pámpanos. Entonces estamos ahí nosotros, estamos unidos vitalmente, y por eso recibimos vida y poder a través de su Espíritu, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros. Estamos vitalmente unidos a Jesús. Y dice Efesios 2:18, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y mire ahí, Espíritu con E mayúscula. Estamos hablando del Espíritu Santo. Todos aquellos que somos parte del pueblo de Dios, todos aquellos que somos parte de la familia de Dios, tenemos algo en común, y es que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Perfecto. Pero ¿qué provoca que Jesús sea el Señor y Salvador de nuestras vidas? Que ahora en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos tiene conectados a todos. Por eso cuando tenemos una reunión virtual, y aunque no estamos físicamente como acá, aquí como el día de hoy, congregacionalmente, viéndonos unos a los otros, pudiéndonos tocar unos a otros, sí, pudiendo abrazar a unos a otros, eso no significa que porque estamos en la virtualidad el internet nos separa. No, es el Espíritu Santo que nos tiene unidos en el mismo sentir, con el mismo propósito, buscando glorificar el que vive y reina por los siglos de los siglos. Por lo tanto, necesitamos el poder de Dios en el presente, que es a través del Espíritu Santo, tanto como su perdón en cuanto a nuestro pasado. Recuerde, amado hermano, necesitamos, ¿sí?, tanto el poder, la capacidad en el presente para vivir como le agrada a Dios, tanto como también el perdón de nuestro pasado. Nosotros pudiéramos decir, aunque no somos tan antiguos, no creo que nadie tenga acá más de 1000 años, ¿no? Nadie tiene más de 1000 años. ¿Cuántos tienen 2000 años? Ninguno. 3000, peor. Pero déjame decirte que hace muchos miles de años, aproximadamente, según los cálculos matemáticos de algunos teólogos, bueno, aproximadamente unos 6000 años atrás, ocurrió algo en el Edén. Y un hombre de carne y hueso, llamado Adán, sí, pecó. Pecó, en otras palabras, desobedeció. ¿Desobedeció a quién? Al Padre. Por cuanto él había pecado, entró la muerte al mundo. Y desde ahí, desde Adán para acá, hasta cuando el Señor lo diga, dice el mismo apóstol Pablo, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, amado hermano, necesitábamos perdón. Nacimos pecadores, pero eso no es tu culpa, ni tampoco la mía. Allá es culpa de Adán. Y no vamos a estar diciéndole al Señor, es que es culpa de Adán, por eso yo nací pecador. Está bien, hijito, nadie te va a decir lo contrario. Pero si mueres como pecador sin Cristo Jesús, esa sí es tu responsabilidad. Porque por eso te he dado una vida en esta tierra, para que puedas tomar la decisión más trascendental de la vida, en la eternidad, y recibir a Jesús. El que tiene al Cristo tiene al Padre, y si tenemos a Cristo tenemos la vida eterna, amén. Pero el que no ha creído, el que no ha recibido, el que no cree en el Hijo de Dios ha sido condenado. Entonces usted no tiene excusa para mañana más tarde decirle a Dios, es que yo no tengo la culpa del pecado de Adán. Sí, pero tiene la culpa de no haber recibido a Jesús.
tienes la responsabilidad que asumir en este día si no has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Por eso hoy necesitamos comprender esto. Cuando nos preguntamos si Dios puede realmente cambiar la naturaleza humana, que parece ingobernable. Hay algunos ingobernables aquí, ¿no? En los hogares se nota eso a legua, ¿no? Mujeres de gran tamaño, con grandes caracteres y personalidades dominantes. Hombres que no quieren que se les diga nada. Hijos que parecen peor que tigres hambrientos. Pero hay de todo en una familia, ¿no? Imagínese usted la naturaleza humana que parece ingobernable, a fin de que quienes son crueles vuelvan a ser buenos, que los egoístas sean desprendidos, que las personas inmorales adquieran control sobre sí mismas y que los amargados se vuelvan amables. Nos parece una tarea imposible para el hombre, contando sus propios recursos, y eso es verdad. El hombre no cambia al hombre, así de sencillo. El esposo no cambia a la esposa no cambia al esposo, los padres no cambian a los hijos. No pueden hacer nada fuera de la capacidad que tienen para gobernarse, ni siquiera ellos mismos, peor a otros. Pero en medio de ello, en el Señor sí que es posible. Y lo puedo decir, sí, de manera testimonial. Sí es posible, porque el mismo poder que operó en Cristo Jesús para resucitarle de los muertos es el mismo poder que hoy actúa a disposición de cada uno de los hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, amado hermano, el que transforma diariamente la vida de una persona. Por eso que cuando alguien venga a usted jactársele de sus dones, porque hay gente que dice que tiene don de lenguas, que tiene don de la palabra, que tiene don de profecía, que tiene don de sanación, enséñame primero tus frutos. Yo prefiero a alguien que me enseñe el fruto del Espíritu en su vida antes que me hable de todo el currículo de dones que tiene. ¿De qué me sirven los dones si el fruto del Espíritu Santo ahí no está operando? Qué importante, amados hermanos, es hacer un alto en la vida, dejar de jactarnos y comenzar a mirar lo que la resurrección en nosotros realmente provoca. Lo que Jesús a través de la resurrección está haciendo en este día dentro de la vida de cada persona. Sobre todo, más aún, cuando de la resurrección de Cristo depende nuestra santificación. En ese sentido, amados hermanos, la misma palabra nos dice cuando Pablo oraba para que los creyentes conocieran también en su propia experiencia de lo que se estaba hablando respecto a la resurrección y la santificación en la vida de cada persona. Dice Efesios 1:19, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hay poder en la resurrección, gloria a Dios. Y ese poder tiene que ver, amados hermanos, con que tú y yo podamos vivir cada día mejorando, agradándole mucho mejor al Padre. Ayer cometí errores, hoy no los vuelvo a cometer. Hoy tengo que ser mejor hijo que lo que fui ayer. Mañana tengo que ser mejor hijo de lo que he sido hoy. Hoy y cada día tiene que ser para mejorar y darle la excelencia al Señor. Por eso Él también exhortaba a los colosenses. Les exhortaba, amados hermanos, porque esto que vive la iglesia no es nada nuevo. En la iglesia primitiva también se cometían errores. Y Pablo, a través de las distintas cartas, cuando se los enviaba a sus hermanos, evidenciaba también la falencia de la iglesia en esa época. A través de los siglos, lamentablemente, ciertas falencias no han desaparecido. Por eso Pablo le exhorta a los colosenses lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 1. Si pues, solo sí, y nada más sí, si es que tú has resucitado con Cristo, porque para haber resucitado con Cristo, primero tuviste que haber muerto con Cristo a la vida vieja, para haber resucitado una nueva vida en Cristo Jesús. Acuérdense el bautismo. Y solo así dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahí? No dice, mira si tienes tiempo, mira si puedes agendar por ahí, mirar las cosas de arriba. La gente, amados hermanos, el cristiano no puede vivir la vida caminando, mirando hacia abajo, hacia este mundo, porque te hundes. El cristiano camina su vida mirando hacia arriba, donde está Cristo Jesús, el resucitado, el que vive. Y por eso yo también viviré.
Y dice la palabra, buscad las cosas de arriba. Buscad donde está Cristo. No dice mira el sepulcro, no dice vayan al sepulcro, vayan a ver, vayan a mirar la piedra, miren ahí en el sepulcro. No dice eso. Jesús está a la diestra de Dios Padre. Y Pablo le dice, por favor, Jesús está resucitado. Y si Jesús ha resucitado, vosotros también han resucitado. Y si vosotros han resucitado, por el amor de Dios, no miren abajo a este mundo, pongan la mirada arriba en Jesús. Si no hubiera resurrección, amados hermanos, si no existiera resurrección, tranquilamente pudiéramos decir aquel lema de este mundo. E incluso el mismo apóstol Pablo lo menciona. ¿Cuánta gente vive como que cree que esta es la única vida que va a tener y que no hay más? ¿Cuánta gente ha sido engañada a través de los siglos por todas estas estrategias satánicas? Vive, disfruta, goza. Y bueno, y hay otros epítetos que no los puedo decir aquí, que le dicen por ahí a los borrachitos, ¿sí? Tómense todita la plata. Y por eso que hoy cobran y ya mañana no tienen ni para la leche ni para el pan. Porque la vida es una sola. Y claro, puede ser real. Literalmente la vida en esta tierra va a ser una sola. Y así como la vida en esta tierra es una sola, y alguien puede decir es real, el infierno también es real y es eterno. Y yo no creo que alguien que tiene la capacidad de analizar prefiera irse al infierno antes que irse al paraíso con el Señor, como aquel hombre que estaba a la diestra del Señor, mejor dicho, al lado del Señor en la cruz. ¿Quién prefiere? El uno prefirió y se quedó y dijo, me voy al infierno. Literalmente, aunque no lo dijo así, pero fueron sus actitudes los que lo habían condenado. Pero el otro dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que el otro prefirió, dice, yo mejor me voy con Cristo. ¿Usted con quién se va, amado hermano? Cristo. Gloria a Dios por los que se van con Cristo. Nos vamos con Cristo, tienen su pasaporte listo, nos vamos con el Señor. Y los que no, amado hermano, vayan a sacar visa rápido, visa rápido. Si no hubiera resurrección, bien podríamos entonces adoptar el lema del mundo. Primera de Corintios 15:32 dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Imagínense si así fuera todo y todo se hubiese resumido ahí. Los cristianos tenemos una esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? En Cristo. Y para nosotros esta vida presente no lo es todo. Somos peregrinos, pasajeros. Estamos de paso por esta tierra porque a nosotros nos espera una patria celestial. Amén. Gloria a Dios, una nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, una nueva patria para aquellos que esperamos en Cristo Jesús, porque esto da perspectiva y profundidad a nuestro modo de vivir y nos anima a ser diferente. Cristo Jesús viene pronto. Y gloria a Dios por aquellos que tienen claro que Jesús viene pronto. ¿Sí? Jesús viene pronto, amados hermanos, Maranata. Cristo viene pronto y Él viene por una novia, guapísima la novia, sí, bien olorosa, bien vestida, bien pulcra. Esa es la novia de Jesús. ¿Y sabes cómo se llama la novia? Iglesia. Iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada porque su novio pronto la manda a llamar para las bodas del Cordero. Amén. Así que estemos entonces apercibidos como aquellas vírgenes que estuvieron preparaditas con aceite en sus lámparas. Así debemos vivir la vida cristiana. No crea que porque es joven, el que tiene 20 vea al de 40 como un dinosaurio. No, y dice, falta mucho. Mucho. Les voy a decir una estadística que a mí me sorprende. En menos de un mes, por lo menos 6, 7 personas han muerto de un paro cardíaco de distintas edades, jóvenes y adultos. En mi alrededor nada más. Pero así, ipso facto. Una murió en un restaurante comiendo con su hija. El otro se acostó y no se levantó. El uno estaba haciendo planes porque tenía un proyecto de inversión, nunca lo pudo hacer. Y los jóvenes, es que tengo que graduarme, es que tengo que estudiar, es que tengo grandes proyectos. Y la palabra puede ser que le recuerde, necio, necio, ¿sí? Hoy vienen a pedir tu alma. ¿De qué nos sirve, amados hermanos, jactarnos en todo lo que queremos hacer en este mundo, si todo lo que hagamos en este mundo, para este mundo, quedará en este mundo? Pero lo que hacemos para el reino es para la eternidad.
Lo que hacemos en nuestra vida hoy para los pies de Cristo Jesús sirviéndole tendrá réditos eternos. Y yo creo, amados hermanos, que la resurrección hoy vuelve nuevamente a recordarle a todos los cristianos que estamos de paso, que tu vida debe de ser santificada día a día, esperando porque Jesús viene pronto por su iglesia. Amén. Finalmente, y como tercer aspecto, dentro de lo que la resurrección se refiere para nosotros y su importancia, obviamente, en cada uno de nosotros, la resurrección nos provee y nos promueve a un discipulado permanente, ya que el 2025 para nosotros es un tema relevante. Iglesia, y hacer discípulos. En tal sentido y en este contexto, la resurrección nos libra en primera instancia del temor a la muerte. Del temor a la muerte. La muerte parece tener un carácter ineludible, forzoso, obligatorio. Normalmente se presenta cuando nadie lo espera, como lo decía hace un momento. Normalmente. ¿O usted sabe cuándo va a morir? ¿Quién tiene la cédula, la fecha en la que va ya a expirarse? Usted tiene la fecha de nacimiento. Ahí la tiene. Pero nadie puede saber cuándo será la fecha final. La fecha de función nadie la tiene ahí. Pero nosotros sabemos que la palabra nos habla acerca de la muerte. Algunas veces se intenta bromear con ellas con el fin de ignorarla. Hacemos bromas sobre ella porque nos resulta difícil mirarla de frente. Individualmente, aparte de Cristo, el temor a la muerte y a la disolución personal es prácticamente universal. Está establecido que los hombres, ¿qué van a pasar? Vienen una vez aquí y después de esto, ¿qué va a haber? O sea, cuando la persona nace, crece, se reproduce y después tiene que, y después de eso viene el juicio. Para el que no tiene Cristo Jesús. Para el que tiene Cristo Jesús hay un gran tribunal donde usted y yo vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta de todo lo bueno y de todo lo malo que hayamos hecho en este cuerpo mientras hemos tenido aquí la vida en esta tierra. Así que vaya sacando apuntes de todo lo malo, preocúpese de las cosas malas que ha hecho, amado hermano, pida perdón, arrepiéntase. Y en medio de eso, amado hermano, sabemos de que es un hecho inevitable, que es universal, pero la convicción que Pablo tiene respecto a la muerte nos es de mucha relevancia en nuestras vidas también. Por ejemplo, dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, un texto muy conocido, porque para mí el vivir es Cristo. No terminó ahí el texto, ¿no? Dice algo más, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Pablo estaba consciente de que tenía que morir, pero ¿eso qué representaba? ¿Qué venía después de esa transición, después de esa separación de lo físico y de lo espiritual? Iba a vivir eternamente con el Señor. En este sentir podemos decir que Cristo, la muerte ha perdido su poder. En Cristo la muerte perdió su poder. Él venció la muerte. Y por eso hoy tenemos la oportunidad de vivir eternamente en Cristo Jesús. 1 Corintios 15, 54 y 55, lo leímos al inicio, lo vamos a leer nuevamente. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y es importante que todo cristiano tenga claro que es honrosa, ¿sí?, la muerte de los santos delante de Dios. Vamos a tener que enfrentar en un momento dado, si Cristo no viene primero por nosotros. Algunos dicen que somos la generación del rapto. Bueno, solo Dios lo sabe en realidad, porque nadie sabe cuándo será ese momento. Las fechas se siguen cayendo. Para el que era el 12 de abril ya le pasó, ¿no? Ya, ¿se acuerda que hace una semana les mencioné? Alguien había dicho que era el 12 de abril, ya pasó. Y seguimos acá, amado hermano, y si seguimos acá es porque todavía no ha pasado el rapto. O usted se quedó conmigo. Porque a lo mejor no nos hemos enterado, ¿no? Para los jóvenes que tienen muchos planes, recuerda que no hay nada más maravilloso que poder servir a Jesús ahora, vivir para Él. Así que no se desanime con sus planes, siga con sus planes, póngalos en el Señor. El Señor es el que hace su voluntad en la vida de cada uno.
Porque desde que yo era niño, desde que era muy niño, hace pocos años, muy niño, ¿sí? Se hablaba, por ejemplo, del Viernes Santo, usted no podía bañarse, por eso es que la gente olía mal. Porque si se bañaba la gente, ya se imaginaba, se convertía en pez, en sirena se convertía. Esas tradiciones, y como yo vivía en el campo, era peor, pues, porque ahí decía que los veían a las sirenas en el río. Otros decían que ese día estaba el diablo suelto. El diablo estaba suelto y andaba por todos lados, así que no se queden solos, niños, busquen con quién estar acompañados porque el diablo se los lleva. En esa época, amados hermanos, hace muchos años, también se decía, para esa fecha con más relevancia, Jesús ya viene, está a la vuelta, ya prepárense, ya no estudien, ya no trabajen. Bien confundida, creía que ya se iba en esa época. Bueno, han pasado algunas décadas, no, algunos años, y seguimos aquí esperando al Señor. Pero nuestra fe sigue intacta, sabiendo de que pronto el Señor viene por su iglesia. Sigo el ejemplo de Pablo. Para Pablo hace más de 2000 años, bueno, no hace más de 2000 años, hace aproximadamente unos 2000 años, un poco menos de eso, Pablo ya creía que se iba. Jesús ya venía pronto. Y con qué vehemencia que él lo compartía, con qué amor que lo hacía. Y creo que en esta época nosotros no podemos perder ese hilo, ni tampoco esa convicción. Y como pastores estamos llamados a todos nuestros hermanos y amigos a exhortarlos en ese sentido, de que tenemos que estar apercibidos porque Jesús viene pronto. Y si usted tiene eso en su cabeza, amado hermano, y en su corazón, cada día se va a preparar para ese evento. Por ello, podemos decir con seguridad que la resurrección de Jesucristo nos trae esperanza frente a la muerte. Nos trae la esperanza. Por otra parte, la resurrección de Cristo hace posible nuestro servicio para Él. Lo hace posible, considerando que el Señor nos ha dado una misión como sus embajadores en esta tierra. Somos embajadores de Cristo, amado hermano. Somos parte del ministerio de reconciliación. Y sobre todo, como iglesia, se nos ha dicho este año, iglesia, id y haced discípulos. Entonces, amados hermanos, es necesario, como todo cristiano, que sabe que tenemos un Salvador, y que ese Salvador vive, y que ese Salvador que vive está a la diestra de Dios Padre, podamos compartirle a todo el mundo que Cristo Jesús es real. Jesús nos cuida, Jesús gobierna nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, y muy pronto volverá por nosotros. Muy pronto, amados hermanos. Y todo esto no solo se hace posible en el hecho de que tú y yo estamos aquí hoy para hablar. ¿Sabe qué pasa? Si tú y yo no hablamos, las piedras allá afuera pueden hablar. Pero es importante que no nos callemos. No dejemos que una piedra inerte nos gane. Si somos hijos de Dios, vayamos con convicción a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo también relaciona la resurrección del Señor con el servicio cristiano. Lo relaciona él también. Él sabía que las condiciones de la obra de Dios son duras. Ser cristiano no es fácil, ni para la iglesia primitiva, que ellos lo experimentaron en peor nivel, ni tampoco para nosotros. Ni tampoco para nosotros. Es necesario de que podamos comprender, como el apóstol Pablo, que las condiciones de la obra de Dios son duras. Y el único antídoto eficaz contra el desánimo vendría del poder del Cristo resucitado. Viene de Él. Y esta es la mayor fuente de estímulo y confianza posible que tengamos. Veamos qué dice 2 Timoteo 2:8. Cuando el mismo apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado ¿de dónde? Resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. El evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de Cristo, el evangelio que se le había dado para compartir a los gentiles, y estaba claro, hablando del Cristo resucitado de los muertos. También dice 2 Corintios 1, versículos 9 y 10 lo siguiente: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Al final del día, de todo lo recibido, la importancia de la resurrección en nuestras vidas nos hace ver algo importante, que de la misma resurrección depende nuestra expectativa acerca del futuro que el Eterno nos tiene preparado. Desde ese principio. Y es cierto que ya no somos lo que éramos.
Ya no somos lo que éramos antes sin Cristo, ¿no? ¿Usted es el mismo que era antes sin Cristo? No. Ya no somos esa persona, ¿sí? O ese hombre o esa mujer de la vida vieja. Ahora somos nuevas criaturas. Y esto es un principio. Si ya no somos lo que éramos, pero tampoco es cierto que no somos lo que seremos un día. Nos espera algo todavía maravilloso. Y estamos en un tiempo intermedio entre lo que somos ahora y lo que seremos cuando Cristo regrese por su iglesia. Por su iglesia. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 18, que es importante que lo podamos tener presente, porque habla incluso del poder de la resurrección, que conocemos ahora es solo una pequeña muestra de lo que vendrá. Es una pequeña muestra. Y dice Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, muerte y resurrección juntas, si creemos esto, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es palabra fiel del Señor, la palabra que no pasa de moda, la palabra viva y eficaz, la palabra del Dios vivo y verdadero. Es la palabra que hoy se nos sigue diciendo en ese contexto. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene pronto por su iglesia. Si Jesús no hubiese resucitado, ¿a quién estaríamos esperando? Si Jesús no hubiese resucitado, amados hermanos, vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, ¡ay!, estaríamos en un gran problema, porque estaríamos muertos en pecados. Pero mi Jesús resucitó. Amén. Mi Jesús resucitó. Quiero contarte algo para poder concluir en esta mañana. Muchos saben que Jesús resucitó el primer día de la semana. Levante la mano el que cree eso. Solo el que cree. El que no cree, bájela. Tenga la mano levantada para poderlos contar. Voy a contar desde arriba. Excelente. Muchos saben eso. Pero pocos saben sobre un mensaje que Jesús dejó antes de salir del sepulcro. Un mensaje sin palabras. Un mensaje maravilloso. Juan 27 habla acerca de que aquel lienzo, o el sudario también conocido, estaba dobladito, pero no junto a las demás vendas. Y qué interesante esto, ¿no? Y alguien pudiera decir, ¿y qué tiene que ver eso? Resulta que en la tradición judía esto era muy importante. Digo, Señor, gracias porque esta información que llegó a mi vida, como tal vez a la mucha de muchos cristianos, sale muy relevante para poder concluir en esta mañana. Y de lo que me acuerdo en esta enseñanza de la tradición judía, ¿qué tenía que ver el lienzo doblado? ¿Sí? Junto en este caso, aquel sepulcro, aquel lugar donde el Señor Jesús estuvo recostado, mientras obviamente estaba muerto. Dice que lo dobló bonito y lo puso en un lugar separado de las demás vendas. La tradición judía decía que cada vez que el amo doblaba el lienzo y se levantaba de la mesa, eso significaba que no había terminado de comer, y que el siervo estaba consciente de que su amo se había levantado, se había ido del puesto, no había terminado de comer, pero él tenía que regresar. Eso significa que el siervo no podía hacer nada hasta que su amo regrese. De la misma manera, el Señor Jesús dejó este mensaje sin palabras, sencillo, pero de una implicación muy grande. El lienzo estaba doblado. Cuando Pedro entró en el sepulcro, entendió: mi Señor se ha ido,
pero pronto regresará. ¿Cuántos creen en la promesa de Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Amén. Jesús viene pronto. La honra y la gloria es para Él. Qué bendición tan grande saber que el Señor viene por su iglesia. Jesús vive, y porque Él vive, nosotros viviremos. La honra y la gloria es para aquel que nos ha dado la dicha y la bienaventuranza de poder decir: gracias, Señor, en este día de victoria, en este día de triunfo, en este día donde nuestro Señor Jesús nos recuerda una vez más que Él vive. Por eso vosotros viviréis. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.